Hola, hola. Hola familia, volvemos a estar aquí otra vez en la caja de Pandora. Gracias a todos los que nos estáis viendo en directo. Y ya desde el otro lado tenemos aquí a Sol Ainsa. Buenas noches, Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Y cómo estáis todos? ¿Bien? Muy bien, niña. Vamos a empezar con el repertorio, que nos dicen que es publicidad. No es publicidad, son nuestros eventos para dejar a la gente informada de todo lo que vamos a hacer. Lo primero que quiero recordaros a todos es que vamos a dar primero este tipo de referencias para el que las quiera seguir, el que no, que corra un poquito el vídeo y que sepan que luego vendrá la charla de Sol. Cuando Sol acabe esa charla, empezaremos con las preguntas. Si no da tiempo a muchas preguntas porque se extiende mucho en el tiempo, deciros que el próximo programa será un programa solo de preguntas. O sea, ya hemos decidido que el próximo solamente es para que ustedes pregunten a Sol lo que quieran, ¿eh? Absolutamente lo que quieran. Porque como no habrá tema, pues será tema libre. Eso sí, preguntas tienen que ser trabajadas, pensadas, que tengan un poquito de profundidad para que no sea para novatos, muy novatos, pero que tampoco sean cuestiones personales porque tampoco nos interesa hacer terapia en vivo, que sean más temas espirituales o de conciencia. Entonces, acordaros, los que quieran donar a la caja de Pandora, tenéis las donaciones PayPal en la web. Si no, Iván me mata, mi socio, si no las digo. Tenemos aquí lo de Caja Pandora TV, que es para las personas que quieren ver ahora mismo el directo, pueden entrar a través de Caja Pandora TV o cajapandora.eu y aulaspandora.com para la gente que quiere comprar cursos o conferencias en formato pago. Tenemos las dos versiones, la gratis y la pagando. Entonces, vamos a entrar en lo que concierne a SOR rápidamente. Del 25 del 7 del 2016 al 31 del 7 de 2016 tenemos la ruta de María Magdalena con Sol Ainsa. Es una ruta que ya está hecha y se puede decir que el equipo ya está montado y cerrado, con lo cual quedan las últimas plazas, que el que quiera que realmente corra, porque si no se va a quedar sin ruta de María Magdalena. Eso por un lado. Y ahora habréis visto ya la publicidad en Caja de Pandora y también en Viajes Aladino, que hemos puesto del 16 al 23 del 9 de septiembre de 2016, o sea, es decir, la ruta de Grecia, ¿no? O sea, todo lo que es la Grecia antigua y lo que conlleva. Entonces, eso ya podéis apuntaros, ahí tenéis la explicación del itinerario, de los precios, de todo para el que quiera ir a Grecia. Siempre en viajesaladinos.com, info@viajesaladinos.com. Y ahora, ya que estamos aquí para yo correr y no extenderme mucho, voy con otra chuletita que tengo y deciros que en julio, en México, para la gente que estáis en Ciudad de México o alrededores, entre México y Guadalajara, ya tomaremos una decisión, se van a impartir una serie de actividades porque una semana después Sol estará en el CIRSAC en un congreso de ufología donde va a dar una ponencia. Ahora ella nos dirá si quiere un poco la ponencia cuál es, pero de lo que a nosotros nos concierne como Caja Pandora, en el sentido de decir que una semana antes irá solo a México y siempre me preguntáis, oye, ¿qué vamos a hacer en México? Pues muy bien. El fin de semana primero, entre el 2 y el 3 de julio, Sol va a dar un taller de 2 días con la técnica de sanación Hishir, que ahora luego Sol nos contará un poquito, pero el martes 5 tendremos la activación del sistema pineal, el día 6, miércoles, tendremos la activación de ADN y de los discos solares, y el jueves 7, implantes y tecnología T. Y aquí quiero decir que los que están en el Congreso de Ufología o alrededores que quieran quitarse esos implantes o aprender a quitarse esos implantes, deciros que los 15 primeros Sol les hará una terapia grupal delante de todo el mundo donde quitará los 15 primeros implantes. Lo otro será las bases para que vosotros aprendáis a hacerlo, que yo creo que es muy importante en el tema de ufología y más que allí se mueve mucho más que en España estos temas. Entonces, no sé si de México quieres complementar algo, por ejemplo, lo que es la técnica Hishir, Sol. A ver, esta técnica en realidad es un compendio, ¿vale? De varias técnicas. Entonces le he puesto este nombre porque son unas siglas. En realidad quiere decir herramientas interdimensionales de sanación holística intrarreticular. Es una técnica cuántica. Y en ella veremos todo lo que es la red reticular, que vamos a trabajar a nivel de los circuitos energéticos en el cuerpo. Vamos a trabajar, también está incluido, por ejemplo, el de los implantes. Habrá cirugía oral. Se trabajará todo a nivel, lo que es como si fuera, realmente es conectar con la base de mantenimiento energético y de conexión cuerpo y cuerpo físico, ¿bien? Y parte energética espiritual. Entonces, es para que, sería una sanación álmica, en realidad, porque trabajamos desde lo que traemos de otro tiempo, de otra vida, de nuestra herencia, a todo lo que aquí
vamos pues, realizando en ese día a día que nos descoloca o nos desorienta, ¿no? O nos altera un poco nuestra actividad. Entonces, por eso digo, es una técnica cuántica en la que he incorporado pues todo aquello que yo he ido desarrollando a lo largo de mi tiempo de terapeuta y que, bueno, pues sería como mi técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que yo en realidad hago cuando hago una terapia. Entonces lo he llamado así porque primero por las siglas y luego cuando miré en internet qué quería decir, en realidad existe esta palabra, quiere decir castaña de agua, tiene una forma octaédrica. Mi sorpresa es que cuando yo trabajo con esta energía, la persona cuando la estoy trabajando siempre la veo rodeada dentro de un octaedro. Y qué curioso que esta palabra quiere decir eso, ¿no? Castaña de agua que en realidad es como si fuera un rombo o un octaedro. Entonces, como todo encaja, pues ahí me parece lógico. Y luego Gisir, según los sumerios, quiere decir combinar luz y conocimiento. Entonces ya como que me cerró y dije, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, pues acordaros que en eventos @ la Caja de Pandora, todos los que seáis de México o queráis ir a México a hacer estas formaciones, ahí os informarán, eventos @ la Caja de Pandora, os irán informando pues de todo cómo se va a hacer. De todas maneras, yo en unos días pondré en la cajadepandora.eu pues un evento próximo donde realmente estará bien explicado y lo digo para que no vayáis detrás de Sol, sino tenéis que apuntaros a través de Caja de Pandora para hacer esos eventos. O sea, no la llaméis por teléfono, no la agobiéis, ¿eh? Y sobre todo, otras personas que hacen cosas similares a Sol, no se mosquen y no la borren del Facebook, que es muy buena persona, Sol. Y no vamos a decir nombres. Qué persona como mala hostia últimamente en internet, ¿eh? Se hacen famosos, oye, y no hay que les hable. Pues nada, antes de empezar, todo tuyo, Sol. Cuando quieras empezamos con la conferencia de hoy, Ángeles y Demonios. Sí, vamos a tocar un tema muy sensible, ¿no? Pienso, y complejo. Como siempre, lo quiero tocar desde el mayor respeto hacia todas las creencias, por lo que me he ido hacia la parte de base histórica, como siempre hago, y luego, pues, añadiendo, bueno, pues, de diferentes líneas, como digo, religiosas, históricas, filosóficas, y llegar a una conclusión. ¿Existen los ángeles y los demonios? Me gustaría que os hicierais esta pregunta antes de empezar con la exposición y luego, después de la exposición, volverosla a hacer. ¿Existen los ángeles y los demonios? Es una buena pregunta. Sí te agradecería, Luis, que a los 20 minutos, media hora, me des un toquecito para no alargarme mucho, porque es mucho lo que he sacado y quisiera reducirlo lo más que pueda. Ok, Sol, ahí estaremos, te voy avisando. Vale, bueno, vamos a ver. ¿De dónde procede toda esta línea de ángel y demonio? Es decir, esta tradición. ¿Es real? ¿No es real? Es real y no real, las dos cosas. Vamos a ver. Os digo un poquito de historia, ¿vale? Hacia el siglo III, entre el tercero y segundo antes de Cristo, los rabinos hebreos comenzaron a traducir el Antiguo Testamento. Nosotros pensamos que los ángeles vienen y demonios, como nosotros venimos de la línea católica, bueno, nosotros, que es decir, Occidente, ¿vale? Cada uno de donde... y ellos vienen de la línea rabínica o judía, y de ahí es donde viene el concepto realmente de ángel y demonio, ¿sí? Pues no. En realidad, como digo, en esta época fue cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esta traducción la hicieron 70 sabios y fue por Ptolomeo II quien les pidió a estos sabios que hicieran esta traducción. Este libro nuevo se llamó La Biblia de los 70 sabios o el Septuaginta. Bien. Aquí es donde se le incluye el Génesis. Luego, cuando hicieron la traducción, porque Ptolomeo II quería que lo llevaran la Biblia, querían que la tradujeran para incluirla en la biblioteca de Alejandría. Vale, este libro luego se tradujo al latín y se llamó la Vulgata. Y de ahí luego ya fue cuando empezaron las traducciones a todos los idiomas. Fijaros, ya empezamos con cada traductor, bueno, pues ya lo orientaría un poquito a su manera. En la traducción, el concepto de ángel, según los hebreos, es malak. Pero en griego resulta que malak tiene dos palabras. Una que es ángelo y otra es daemon. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ángel y demonio? Ambas tienen la misma connotación y ninguna es mala. Ángelo son los mensajeros, simplemente un mensajero. No hay ningún tipo de orientación que es superior o inferior a nadie. Y daemon, por el contrario, también son mensajeros,
Tampoco se les consideraba que fueran ninguna orientación ni superior ni inferior. Sin embargo, fijaros que para los filósofos griegos, Daemon en realidad representaba un espíritu que inspiraba. Según Sócrates, por ejemplo, decía que él tenía como guía a un daemon, que era el que le otorgaba el saber y la guía al humano. Para mí Sócrates fue uno de los filósofos que más me han gustado, ¿no? Cuando leí la frase de solo sé que no sé nada, dije, esta es mi frase, porque en realidad cuando uno más estudia, más indaga, más investiga, se da cuenta de lo poco que sabe, por todo lo que le queda por saber, ¿no? Y para mí Sócrates fue muy humilde, el filósofo, y dijo esto. Y él decía esto, yo tengo un daemon, que es el que me inspira, el que me otorga el saber y la guía. Luego, ¿qué pasó? Que esta palabra, daemon, se le fue un poco orientando hacia aquellos seres, aquellos espíritus que lo que daban eran los mensajes más difíciles o más duros o más negativos, entre comillas, ¿no? Más malos. Pero bueno, ahí quedó. Con el tiempo, daemon fue derivando a demonio, en latinizado, y luego a diablo. Diablo proviene del griego también, que quiere decir diabalo, y que significa calumniar, falsear o mentir. Aquí sí se le puede dar la connotación de que diablo es aquella persona que es un calumniador, bueno, persona, ser lo que sea, calumniador, falseador, mentiroso, ¿vale? Entonces, como diablo vale, pero como demonio no. Daemon es simplemente un mensajero de quien sea. Aquí empecé a investigar y llegué, me pareció muy interesante la historia de Manetón. Manetón era un egipcio, era un sacerdote que estaba en Heliópolis. Su nombre significa la verdad de todo. Os voy a decir esto para que veáis desde qué antiguo, y está escrito, y no lo consideran los historiadores, se considera que viene la humanidad y cómo lo relacionó Manetón con esos supuestos dioses que venían de fuera. Manetón, como digo, pues él estuvo viviendo en el siglo III a.C. en Heliópolis, recopiló información muy antigua de los orígenes de Egipto. Y bueno, hoy en día para los historiadores hay mucha controversia en este sentido, ¿no? Él fue diciendo, bueno, pues todos como decir, emperadores no dicen, pero bueno, los reyes, porque es que tampoco eran faraones, los reyes de entonces y cómo fue la secuencia, ¿no? Luego fue toda esta información seguida por escritores, por ejemplo, como el Africano, que es un cronista cristiano, o como Flavio Josefo, que era un cronista judío, y también Eusebio. Entonces, ellos hablan del periodo prehistórico, que es lo que a mí me interesa. Manetón habla del periodo prehistórico o la parte de leyenda, mitología de Egipto. Bueno, por ejemplo, luego Eusebio cita la obra de Manetón mencionando una lista de 9 dioses, que decía Manetón, que eran los que gobernaron Egipto en la época prehistórica. Y aquí habla de Ra, de Osiris, de Set, de Isis, de Horus. ¿Eran dioses o eran reyes? Manetón dice que estos fueron los primeros gobernantes de Egipto. A partir de ahí, el cetro del poder pasó de uno a otro en sucesión ininterrumpida a lo largo de 13.900 años. Después, de los dioses reinaron los semidioses, que eran híbridos entre esos dioses que venían de fuera y humanos, y estuvieron durante 1.255 años. De nuevo se instauró otro linaje de reyes, quienes gobernaron 1.790 años. Y después hubo otros 10 reyes que gobernaron durante 350 años. Y aquí deja una coletilla Manetón y dice: y durante 5.813 años gobernaron los espíritus de los muertos. ¿Quiénes serían? Así, según Manetón, este tiempo prehistórico, está muy bonito el ángel y el demonio, Luis. Así Manetón, este tiempo prehistórico anterior a Menes, que fue el que unió el norte y el sur de Egipto, pues fijaros que son 24.925 años. La historia está muy mal contada, ¿os dais cuenta? Bueno, todo esto, bueno, pues habría sucedido, como digo antes, ¿no? De que Menes uniera las dos tierras y habría que ver, ¿no? Que este Manetón habla de dioses, habla de semidioses, habla de reyes y habla de espíritus de los muertos. En la mitología griega también hablan de dioses, semidioses, héroes, hablan de gigantes, hablan de toda una serie de seres
grandísimo tamaño, forma diferente y que estaban también ahí, que coinciden con muchas mitologías, que en realidad mitología no es cuento, mitología es historia no escrita. Lo que pasa es que luego lo pasaron a la leyenda, ¿no? Entonces, toda esta época tan misteriosa en Egipto es lo que se llama como el Zep-Tepi, que es el tiempo primero. Aquellas razas, que eran seres estelares, fueron denominadas los Neteru, o los dioses, pero qué curioso que luego Neteru quiere decir vigilante. Fijaros, Neteru es Dios y es vigilante. En el libro de Enoc habla que los vigilantes eran los que vinieron del cielo, esos seres que procedían del cielo, que estaban con el Dios creador y que vinieron aquí a guardar al humano para que no le pasara nada. Pues fijaros cómo hilamos todas las mitologías. Los semidioses eran llamados Sensuor, que eran los hijos de Horus, y estaban mencionados además también en papiros y en otros lugares, ¿no?, de Egipto, ¿no? Entonces, todo esto pues, nos lleva a que también en Egipto nos hila, al igual que en mitología sumeria y en otras, ¿no?, con la constelación de Orión, ya que ellos dicen que hay una grandísima unión entre Egipto y lo que ellos llaman la Sau. Sau es esta constelación de Orión, ¿no? Por eso todas las pirámides, la Esfinge, todo lo que es la parte de Giza era una plasmación del cielo en la tierra o la zona de Orión. Todo este periodo predinástico pues es que guarda pues eso, un sospechoso parecido, ¿no?, con historias posteriores. Y por ejemplo, pues este mundo de los espíritus de los muertos tiene mucho que ver con lo que es la parte de mitología o historia, como os digo, de los ángeles caídos, que también puede tener que ver con los que llaman los arcontes, que son seres que son espíritus, no, en realidad sean conciencias que no pueden encarnar, que no pueden evolucionar, porque entraron en un estado de estancamiento álmico en que en realidad no pueden seguir avanzando y necesitan del humano o seres almados para poder evolucionar. Fijaros cómo un historiador o historiadores que se basaban en este sacerdote egipto, que realmente era un historiador, Manetón, nos facilita la posibilidad de hilar todas estas historias que ahora están tan de moda con el rollo de los arcontes, de los que no es un rollo, que es real, pero quiero decir porque está mucho en el lado conspiranoico, ¿no?, de los reptilianos, los draconianos, todo esto. Yo quiero daros una base histórica para que veáis que no es un cuento, que es una realidad y que ahí está con todo lo que, bueno, pues lo que os voy ahora mismo a participar, ¿no?, de todas mis averiguaciones. Entonces, vuelvo al concepto del ángel, pero que ya daros este paréntesis para que veáis cuántos años hay ahí por medio y cuánta historia atrás de la que sabemos. Entonces, el concepto de ángel, por tanto, como os decía, no procede de la tradición judeocristiana, sino que la adoptaron de los sumerios, de la zona de Mesopotamia. De ahí surgió el concepto de ángel y de daemon. En esta zona, luego apareció la civilización caldea, que es de donde procede Abraham. Los judíos estuvieron mucho tiempo exiliados, porque sabemos que los judíos, hasta que se asentaron realmente en la zona de Israel, pasaron por muchos lugares, Egipto, Mesopotamia y otros lugares, ¿no? Entonces, los judíos, como digo, estuvieron mucho tiempo exiliados en la zona de Mesopotamia y adoptaron conceptos religiosos de la zona. Entonces tenían sus creencias, más fueron integrando las de otros lugares. Y entre ellos las de la zona, esto como digo, de la zona de Sumeria, ¿vale?, Mesopotamia y Babilonia. Aquí es donde ellos veían cómo en los murales y en las creencias había estas imágenes de seres, pues como si fueran aves, o seres humanos, humanoides con alas, como con capas como si fueran de pez o cola de pez o de serpiente. De ahí cogieron estos conceptos, no les vino de otro sitio, de los sumerios. Curioso. Como digo, estuvieron exiliados ahí. Y entonces se dieron cuenta que para los sumerios los dibujaban con alas a los mensajeros de los dioses. Entonces esta religión, en la religión judía, pues se ve toda esta influencia de esta zona y más todavía. Hasta el concepto del Dios creador está influenciado por los sumerios. Para ellos, en el principio al Dios le llamaban El.
atender, él, simplemente él. Bien, luego se hizo nombrar Yahvé. ¿Y cómo de él derivó a Yahvé? Porque esto fue luego lo que recogieron los judíos. Bueno, también hubo otro concepto que sacaron de otra línea posterior. Las jerarquías angélicas. Ahora vuelvo a él, pero necesito explicaros esto. Jerarquías angélicas. Se piensa que también igualmente de los judíos, los ángeles, cuando conectaron con ellos, les explicaron que estaban en jerarquías, ¿verdad? Y que, o coros, como también los llaman, pues tampoco es cierto. ¿De dónde salió esta idea de las jerarquías? Hubo un grupo que eran los llamados pseudo Dioniso, porque Dioniso fue en realidad un obispo del siglo I, un obispo de Atenas. Bien, pues ellos se llamaban pseudo Dioniso, porque era el falso Dioniso, y todo lo que explicaban venía en el siglo VII. O sea que fijaros, del 1 al 7 ya hay diferencia, ¿no? Aquí ellos hicieron esta jerarquización. Dividieron los ángeles en 3 niveles, con 3 categorías. Y aquí es donde sacaron lo de los serafines, los querubines, los tronos, dominaciones, virtudes, poderes, príncipes, arcángeles y ángeles. Fijaros, los niveles más bajos son los arcángeles y los ángeles. Entonces, no tiene que ver para nada estos conceptos con lo que en un principio se consideraba como un ángel, porque el concepto de ángel era como ese Dios con alas, que en realidad no eran más que esos mensajeros de los dioses, en realidad, con esas alas, y que tenían una anatomía que no era específicamente humana. Bueno, los arcángeles, en el listado de un judío español que era Maimónides, que no sé si algunos lo habréis oído, a los arcángeles los llamaba Elohim. Pero es curioso que Elohim en realidad es Dios, el creador de la humanidad. Así los arcángeles los relacionaban como los seres creadores, que no eran. Y volvemos al concepto de él. En el hebreo arcaico, que era el que procedía de esta línea sumeria, al Dios se le llamaba él, como os decía, ¿vale? De ahí la secuencia de que todos los nombres de los ángeles terminaban en él. Por ejemplo, he apuntado aquí Gabriel. Quiere decir el poder de él o el poder de Dios, claro, porque él es Dios. Miguel, el que es como él, como Dios. Rafael, sanación de Dios o de él. Uriel, fuego de Dios, fuego de él. Estos son los nombres de los ángeles que nos han contado, ¿no? Todos son de él, pero vamos a ver quién es este él. Bueno, pues de él, de este concepto sumerio del Dios, se pasó al concepto de Yahvé. Yahvé en realidad, bueno, pues también derivaba de lo mismo, de la misma línea. La línea de él procede, como he dicho, de los cananeos, que procedían de los sumerios y que lo relacionaban con el dios sumerio Anu. Ups, me he ido a los Anunnaki de repente. Pongo orden para que no se os líen los conceptos, que entiendo que son muchos. Él era como llamaban también a los dioses, a su dios creador en la zona de Sumeria. Y es un concepto que en el hebreo arcaico se adoptó como el dios, el creador, él. Bien, luego derivó en la palabra Yahvé, pero es que Yahvé se le llamaba a ese dios que, según los sumerios y cananeos, era Anu, Anu, el padre de Enlil y de Enki en la mitología sumeria. ¿Quién es Yahvé entonces? ¿Quién es el dios creador? Anu. ¿Quiénes son, por tanto, los ángeles? Los que son de él o de Yahvé, los ángeles de Yahvé, los ángeles de Anu. ¿Quiénes, por tanto, Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael? La cabeza un poco se mueve. Vamos a seguir. Aquí, por tanto, como veis, tenemos la unión ya entre la creencia sumeria, la judía, que luego derivaría en la católica y luego en la musulmana, porque en la musulmana hay mucho de católico y hay mucho de judío. Es curioso que el mismo ángel, ese mensajero de él, o de Yahvé, o de Anu, que se llama Gabriel, fue el que inspiró a los judíos, a los católicos y a los musulmanes. Es el mismo ángel. El mismo ángel inspiró las 3 religiones. Las religiones se crearon para disgregar al humano, no para unirlo.
y todos tienen la misma fuente, el mismo principio. Bien, vamos a seguir. La misma idea de la guerra en el cielo, por ejemplo, en la que algunos de los ángeles cayeron, procede de la historia sumeria igualmente, porque los judíos lo adoptaron todo, como veis, de la parte sumeria. Lo adoptaron de la historia sumeria de la guerra que hubo en el lugar de donde ellos vinieron, de donde estos dioses sumerios procedían, que era Orión. Así que la guerra del cielo en realidad es la guerra de Orión, ya que es la copia, lo que recogió los judíos de las creencias religiosas sumerias. Así que en realidad, como veis, esta famosa caída de los ángeles no es más que los que desobedecieron al dios Anu o Yahvé para los judíos y que fueron desterrados de ese lugar de origen que es Orión. ¿Y a dónde fueron desterrados? Aquí al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque aquí era donde había una colonia de estos seres donde habían creado unos humanos que eran para su servicio. Entonces, estos dioses en realidad eran los ángeles de Yahvé, claro, pero los que se rebelaron a ese Yahvé o a ese Anu fueron aquí desterrados para que siguieran el camino con los humanos, como si fueran una raza proscrita. Y entonces estos seres o estos ángeles, supuestos ángeles caídos, fueron los que se unieron con las hijas de los hombres. Dice el libro de Enoc que eso fue la primera venganza de los ángeles caídos. Unirse con las hijas de los hombres, cuando las hijas de los hombres eran la creación de ellos, para de esta manera, bueno, pues también revelar a esos vigilantes que también eran los cuidadores de esos humanos, para que también se unieran con las hijas de los hombres y de esta manera que también pues fueran repudiados por este Dios creador tan maravilloso y tan amoroso que era Yahvé o Anu o Él. Y ahora se explicó qué es lo que hizo con tanto sus ángeles como con los humanos y todo lo demás. Bien, entonces aquí viene esta historia, como os digo, ¿no? Entonces, por eso la idea de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de su Dios, este Dios es un Dios vengativo. Y claro, si estamos hechos a imagen y semejanza, en el humano también está implantada esa semilla también de esa parte, ¿no? Esa parte reptiliana que muchas personas rechazan. En nosotros tenemos 3 cerebros y uno es reptiliano. Pero en realidad el cuerpo en sí, que es al que se le achaca lo que es maligno, el cuerpo no es el malo, el problema. El problema del humano no está en su cuerpo, el problema del humano está en el alma, lo que hemos ido trayendo, experimentando, viviendo, y si nosotros no rechazamos determinadas cuestiones, ahí está. Pero nada más. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué son en realidad estos ángeles caídos o demonios, no? Sino aquellos que se rebelaron simplemente porque no quisieron seguir esas pautas de dominación, de control, inclusive de exterminio, ante aquellos humanos que no seguían las pautas, ¿no? Y por tanto era un Dios vengativo, iracundo, y bueno, pues ellos no quisieron seguir este punto. Claro, ¿cómo lo cuenta la historia? Que en realidad fue por soberbia. Lógicamente, si a tu Dios le dices que no quieres hacerle caso, ¿es que quieres ser como él? No, es que sencillamente a mí no me cuadra lo que me estás diciendo, yo no quiero obedecer tus órdenes y me voy. Pero es que eso no es un Dios, eso es un ser que se hace proclamar Dios ante humanos que en esa época, lógicamente, no daban más de sí porque su visión era la que era, porque fueron creados por ellos, y como ser creador, por supuesto, era su Dios. Pero claro, os voy a leer, por ejemplo, qué hacía ese Dios maravilloso con sus ángeles, los que quería. Decía que había un látigo de fuego para castigar a los ángeles, cuando no llevaban a cabo las labores con la suficiente prontitud o para recordarles que por más elevado que sea su rango, Dios siempre está por encima de ellos. El mismo Metatrón relata en el 3er libro de Enoc que en una ocasión llegó Eliseo frente al trono sagrado al ver la gran luz de Metatrón, que está sentado Metatrón está sentado a la diestra del Creador, ¿no? Y como era tal la luz, pues Eliseo se quedó deslumbrado. Entonces, al quedarse tan estupefacto, Dios, y tembloroso el pobre hombre, murmuró: hay 2 poderes en el cielo. ¿Para qué habrá dicho esto el pobre Eliseo? Porque claro, Dios, el Dios Anu, Yahvé, él, se sintió tan ofendido
porque él era el único y el uno, que de inmediato Eliseo fue sacado de la divina presencia y Yahvé le dijo a Anapiel, que era uno de los suyos, ¿no?, que estaba a cargo de las llaves de los 7 palacios, que esto no sé ni lo que es, siguiendo sus mandatos, que cogiera ese látigo de fuego y le diera 60 latigazos a Metatrón para ponerlo en su lugar. Esto nos cuenta la historia bíblica. Fuerte, ¿no? El arcángel Gabriel, el que inspiró a las 3 religiones, fue también en otra ocasión castigado con el látigo de fuego y exiliado de la divina presencia por 21 días por no llevar a cabo un mandato de Dios con la prontitud necesaria. Fuerte. Bueno, eso está escrito, ¿eh? No me lo estoy inventando, ni es una canalización. No estoy hablando de canales, estoy hablando de realidades. Aquí tenemos también el tema del Edén, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no, creó a Lilith primero. Y creó a los dos iguales, exactamente iguales, Adán y Lilith, no al uno del otro. ¿Qué pasó? Que Lilith no quería someterse a la disciplina de Adán. Adán se quejó a ese Dios creador y le dijo que Lilith no le hacía caso. El Dios creador le dijo a Lilith, oye, obedece a Adán, y ella dijo que de eso nada. ¿Y entonces qué pasó? Pues que Lilith fue expulsada del Edén por desobedecer lo que son los mandatos de su marido. Lilith salió del Edén, conoció a otra gente, tuvo sus hijos. ¿Qué pasó? Que claro, ella se mezcló con otros seres que existían en otros lugares y a esos hijos, como ella era una proscrita, pues dijeron que si eran demonios, que si eran seres espeluznantes, que si había que matarlos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí queda la historia. Y los judíos dijeron que entonces Lilith la consideraron una demonia, que había que apartarla porque no podía ya estar junto con los dioses, los humanos y, por supuesto, los ángeles. Entonces perteneció al mundo de los ángeles caídos o revelados de Dios. Bien, aquí tenemos otro concepto, el árbol del bien y del mal. Adán y ya creó a Eva de Adán, una clonación, entonces no podían tomar la manzana del fruto del bien y del mal. El árbol, que realmente es el del conocimiento. Aquí apareció esa famosa serpiente. Realmente es el conocimiento, la serpiente, y le dijo a Eva que comiera. En realidad lo que le dijo es, ¿quieres saber quién eres, de dónde procedes, qué es lo que hay? Yo te ofrezco el conocimiento. Claro, aquí entramos en conceptos muy curiosos porque hay muchas personas que plasman en lo que es la historia sus propias creencias y sus propios miedos, y entonces dicen que todos son serpientes, malos, todos son cuernos, malos, todos son toros, malos. Todo lo que viene de esta línea que realmente son conceptos que también, como digo, los judíos los tomaron de los sumerios porque la historia procede del origen sumerio, es cierto, pero no como maldad, todo, como podéis ver. En realidad lo que estamos hablando es de que un sector sí era el dogmático Anu, el Yahvé, y los que se rebelaron fueron los que se acercaron al humano para poder convivir con él y estar en este planeta. Ellos fueron los que quisieron darle al humano sus propios conocimientos para que el humano evolucionara. De ahí la mezcla entre esos seres ángeles caídos, que eran de razas, de otras razas, con los humanos, y dieron paso a los híbridos, que luego dieron paso a... Aquí tenemos los nefilim, los gigantes y otras razas de los que hablan otras mitologías, como la griega, etcétera, etcétera. Pero en realidad es curioso, es muy curioso, que tanto que se dice que las razas serpentiformes son las malas, todos son Baal, cuernos, serpientes, demonios, etcétera. Es curioso que este tal Yahvé a los humanos cuando por ejemplo, adoraban al becerro de oro, los castigaba. Si ellos eran seres con cuernos y serpentiformes, ¿cómo prohibían al humano y los castigaban? Pero con muerte, ¿eh? Porque adoraban al becerro, no tiene sentido. Y así, todo lo demás, esa serpiente es la mala de la película, pero vamos a ver, ¿no son serpentiformes? No sé, algo no encaja en todo esto, ¿no? Bueno, como digo, estos demonios que no son demonios, porque eso es un concepto posterior católico, es decir, estos ángeles caídos o estos vigilantes, fueron los que, pues por ejemplo, Baraquiel enseñó la astrología, Cocabiel los conocimientos de las nubes y del cielo, Tamiel los astros, y así nos fueron transmitiendo todos esos conocimientos al humano, para que a las mujeres, curiosamente, que eran las que recogieron esa sabiduría y luego la compartieron con sus hijos. Por tanto, pues como digo, estos ángeles caídos en realidad no tenían nada que ver, aunque dijeron que eran los que habían tenido doble pecado. Uno,
por unirse a las hijas de los hombres y por haber revelado al hombre los conocimientos de los dioses que estaba vedado a todos nosotros. Y de ahí que los corrompieran, según esos dioses nos corrompieron. Y bueno, pues nos llega la información deformada. En realidad no nos corrompieron, en realidad nos dieron el conocimiento verdadero. Otra influencia que posteriormente también cogió el judaísmo, para que veáis el pupurri que hay ahí, es de otra, en lo que tiene que ver con la cualidad de los ángeles, es del mazdeísmo. El mazdeísmo procede, es una línea que deriva del hinduismo, y ahí sí que había un dios bueno, Ahura Mazda, y un dios malo, que era Ahriman. Ahura Mazda, que era el dios bueno, estaba acompañado de 7 espíritus servidores, a los que llamaban Amesa Spentas, que es un nombre que tengo que apuntar. Estaba el espíritu de la generosidad, del buen pensamiento, de la verdad, de la rectitud, el del dominio, el de la salud y el de la vida. Estos 7 espíritus buenos, servidores de Dios, fueron los que luego los judíos los nombraron como los 7 arcángeles, que eran los servidores de Dios y que ayudaban al humano. Rafael, Miguel, Uriel, Gabriel, Raguel, Sariel, Remiel. Los 7 espíritus que acompañaban a Ahura Mazda según el mazdeísmo. Pupurri. Si os fijáis en los nombres, como decía, todos terminan en él, que es lo que os he explicado al principio, ¿vale? El fuego de él, el que es como él, etc. Vale. Volviendo al concepto de Yahvé, Anu, en los tiempos de Moisés y demás historias del Antiguo Testamento se puede ver que a Yahvé se le relaciona con lo que es el elemento fuego, y el elemento fuego es Anu. Y se le relaciona también con el elemento aire, y el elemento aire es Enlil, guiándonos por el origen de esta tradición sumeria. Mientras que Enki es la tierra, el humano. Enki es el humano, es la tierra, el que se quedó junto con esos ángeles caídos y esos vigilantes aquí con nosotros. No es la serpiente, no es el demonio, igual que los ángeles caídos no son los demonios, porque el demonio para mí no existe, y según lo estoy explicando. Por otro lado también estaría eso, ese Dios que ayudó a todos nosotros, que, curioso, que los vigilantes, que eran los ángeles caídos para los judíos, eran los vigilantes, y para los sumerios, ¿cómo los llamaban? Iyiji. También es lo mismo. En el libro de Enoc nos describe cómo fue esta caída. Una vez que ya habían sido expulsados los supuestos ángeles que se rebelaron a Dios por soberbia, pues que no eran ángeles, sino que eran mezcla, ¿no?, entre ángel y humano. Estos vigilantes se dice que fue por venganza de los caídos contra Dios que tentó a esas hijas de los hombres y también que tentó, como digo, a Eva. Todo lo llaman tentaciones, todo lo dicen que en realidad nos dañaron, que nos sacaron del paraíso, que nos apartaron de lo que representa el Dios. Pero claro, ¿qué es ese Dios? Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando del principio original, no estamos hablando de estos seres menores de otras razas, que en realidad es lo que luego en estas religiones se consideraron dioses, como en los egipcios, como en los sumerios, como en los judíos, como en los católicos. Porque Jesús no hizo esto. Jesús rompió con esta línea de Dios Yahvé, de dioses dañinos, de dioses que, por ejemplo, como he sacado también del libro de los Números o del Deuteronomio, del Levítico, pues Yahvé decía que había que matar al que sin ser levita se acercara a un santuario, o que había que matar a la persona ritualmente impura que ingresara en el santuario, esto está en Números 19-20, o a que había que matar al que sin estar de viaje o impuro no entregue a tiempo la ofrenda de Pascua, Números 9-3, o matar a quien adore a otros dioses, Levítico 17-1-7, o sea, siempre había que matar a todo el mundo. Como un Dios que se supone que es el Dios creador de los humanos, que es el que ama a sus creaciones, que es el hombre, el humano, mande, por ejemplo, un diluvio al planeta para que todos los humanos sean destruidos, a excepción de Noé. Noé no fue protegido por Yahvé, él quería la destrucción de todos. Noé fue protegido por estos que quedaron aquí, esos supuestos ángeles caídos, ese Enki,
esos vigilantes, que fueron los que les ayudaron, les dieron la forma de poder hacer esa barca y poder salvar a las especies de animales y a su familia. No fue el Dios Yahvé, aunque los judíos luego trastocaron esta idea, ¿no? Entonces, con todo esto, las religiones posteriores que hicieron, me da igual que sea la religión musulmana, la religión judía, la religión católica, empezaron a alterar todos estos conceptos y empezaron a decir ángeles caídos, demonios, concepto como diablo, que es lo que se explica al principio, que venía de los griegos, ¿no? Aquel que maldice, aquel que injuria, aquel que daña. Bien, es un concepto, pero no es una realidad. No existe el ángel y no existe el demonio. ¿Existen entidades de luz? Sí. ¿Existen entidades oscuras? Sí. Pero no existen ángeles y demonios. Y hay otra parte. Entonces, ¿cómo podemos ver algunas veces en visiones y tal esos seres tan feos? Bueno, estas razas no todos son guapos, es cierto. Y los ángeles que vemos como Miguel y tal, que son todos... ¿Es curioso que todos son hombres? ¿Habéis visto a un ángel mujer? No. Es que todos son los que estaban al lado de él y eran todos masculinos. La mujer era secundaria. Si estamos hablando de dioses, de creación, no puede existir esa dualidad y ese machismo. Ese dejar a la mujer fuera, que es lo que luego ha seguido la tradición aquí, en este planeta. Cuando las mujeres fueron las que recogieron toda esa sabiduría de estos dioses, que en realidad eran seres de otros planetas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ya esta creencia fue degenerando y entonces aparecen estos demonios, estos seres oscuros, pero en realidad, ¿qué son? Yo lo relaciono mucho con lo que son las bajas pasiones humanas, todos los tenemos. Y sí es cierto que hay algunos extraterrestres no precisamente con conciencia, que son dañinos, que aparecen y están ahí. Pero hay una parte que se nos olvida, que son los bajos astrales. Nosotros estamos en un plano de tercera cuarta. En tercera lo que vemos, está aquí lo denso, y hay un plano sutil que liga con el plano sutil de cuarta. Y aquí es donde están todas esas emociones densas de miedo, de dolor, de venganza, de odio, de resentimiento, de violencia, de querer matar, de querer violar, de querer dañar. Todo esto es lo que alimenta estos bajos astrales y que dan forma a entidades reales y nada bonitas, claro, lógicamente. Y todo esto está también en ese llamado egregor planetario, del cual, que es como una especie de conciencia grupal, donde se está archivando todo lo que el humano emana, deseos, miedos, sueños, ideas, temores, creencias, tradiciones, religiones, que no es más que una interpretación, como habéis podido ver, de lo que es un principio. Todo está ahí. Y de ahí es de donde tantos canalizadores se creen que están conectando con Miguel, Gabriel, Uriel, si no son reales. ¿Qué están canalizando, por favor? ¿Qué están canalizando? Mucho cuidado, ¿vale? Estos bajos astrales, como digo, también están estas entidades, que no son precisamente guapas. Hace mucho tiempo aquí había una serie de niños que se llamaba Hércules. En uno de los capítulos estaba muy bien, porque había, las personas estaban acompañadas de unos bicharraquillos, que cada vez que una persona tenía odio o celos, este bicharraquillo se engordaba, o envidia se engordaba, soberbia se engordaba. Es decir, cada vez que emitía o miedo se engordaba, cada vez que emitía una emoción contundente, densa, de baja frecuencia, estos seres, estas entidades, estas conciencias se engordaban. ¿Por qué? Porque se alimentan de esta densidad. Esto es lo que está en los bajos astrales y es a lo que llamamos demonios. Los demonios no existen. Y es una pena que a estos seres que cayeron, precisamente por ser coherentes y desobedecer a este Dios Yahvé, Dios dañino, Dios cruel, Dios que para él lo único era él el único, yo soy el que yo soy, como me dijo en un mensaje una vez que me vino por otra persona, no lo canalicé yo, pero con su amenaza correspondiente, pues acusó a estos seres que estaban con ellos, que no eran ángeles, que eran de su misma raza, de sus mismos, que convivían con él, ¿no? Pues en su planeta, y luego aquí, porque se rebelaron por no querer obedecerle, pues ya les catalogaron de. Y luego ya el humano hizo el resto.
A lo mejor, pues esto a algunos os chirría en vuestra cabeza. Yo entiendo, a mí me chirrió también, cuidado, porque yo he estado sacando toda historia. No, esto no es un tema de que crea o no crea. El principio básico de un investigador es el que no se posiciona en ningún sitio. Es el que va sacando información y va atando los cabos, pero no desde una interpretación propia. Yo esto no lo estoy interpretando, os estoy dando documentación que podéis vosotros investigar, como siempre os digo, ¿vale? Y con todo el respeto, porque yo no estoy en contra de ninguna religión, en todo hay parte muy buena, muy válida y parte que no lo es. Yo os estoy dando ese principio. Y cuando vosotros creáis en un Dios, como yo creo, o como Luis, o como todos podamos creer en ese Dios primario que creemos, es el Dios fuente, el Dios del cual todos formamos parte. Nosotros somos una parte de ese principio, pero no de este Dios de Yahvé, no de este Dios que no es un Dios, llamémosle Dios menor si queréis, ¿vale? Pero no son dioses. Entonces, nosotros procedemos de este principio, de esta fuente, del verdadero Dios, del cual nuestra energía está unida a la suya. Bien, nosotros tenemos una conciencia de luz que está ahí arriba, en esos campos cercanos a este principio, y que no tiene nada que ver con esos ángeles, que en realidad son los que están con Dios, Yahvé, no con principio, fuente. Ahora, existen lugares donde, planos superiores, donde están estas conciencias de luz, sí. Si queréis llamarle planos angélicos, fantástico, porque ángel es mensajero de ese principio, pero por favor, iros a la fuente, iros a vuestra propia conciencia de luz, volver a conectar con lo que realmente somos, porque precisamente por habernos desconectado de esa fuente y haber creído en estas religiones y en estos dioses menores, es por lo que hemos perdido el recuerdo. Y es por lo que no sabemos salir de aquí. Y es por lo que nos alimentamos, inclusive nosotros también, de energía densa, de emociones densas. Y es por lo que seguimos en esta rueda del karma. Y es por lo que cada vez que nosotros seguimos sintiendo de esta manera, estos seres dioses también se alimentan. Porque también hay, lo que pasa que ya me alargaría mucho, textos en los que explican que ellos necesitan de sacrificios de sangre, inclusive de niños, para poder alimentar a estos dioses. Por favor, estudiad, leer, investigad. Se alimentan de todo esto, de este dolor. Superemos nuestros dolores, superemos nuestros problemas, nuestros verdaderos traumas, todo esto, y volvamos a nuestra fuente, y de nuestra fuente, que es nuestra conciencia, a la fuente primaria. Y entonces, ni dioses menores, ni yahvés, ni otro tipo de entidad, ni extraterrestres, ni reptilianos, ni draconianos, ni nadie, podrán con el humano, porque estaremos conectados. Y este es el mensaje final que os quería dar. A lo mejor me he alargado más de la cuenta, pero es que tenía que terminar de explicaroslo todo para que vosotros ahora empecéis a investigar. Busquéis, por favor, buscad. No os conforméis con nada. Salgamos del rebaño, salgamos de ese redil que era el Edén o el Edín, según los sumerios, porque Edén viene de Edín y es un concepto sumerio también, ¿vale? O sea que me podría extender más, no voy a hacerlo. Aquí creo, Luis, que ya creo que ha quedado claro. No sé si con alguna pregunta podremos matizar más o si a ti se te ocurre algo más. Y ya el próximo vídeo de más preguntas, pues ya aclararé absolutamente todo lo que todas las personas pues quieran comentar, por supuesto. Bueno. Aquí tenéis aquí arriba los dioses. Y la tierra que tenían ellos que no sabían dónde estaban. Hasta que los llevaron a la tierra y ahí en la tierra los putearon, ¿no? Esos son los famosos dioses que solemos adorar. Ahí están, ahí los tenéis, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito pues con las preguntas. Bueno, todavía no hay preguntitas, pero se abren las preguntas. Sobre todo, amigos, poner las preguntas en mayúsculas que se puedan entender bien. Poner Sol 2 puntos o pregunta 2 puntos o Luis 2 puntos y ponéis la pregunta. Lo de Luis no es porque yo conteste, es para que yo lo vea, ¿eh? O sea, que aquí la que tiene que contestar es Sol. Entonces, me dicen que estoy en alto riesgo de sufrir una abducción. Que hablen más, que es muy interesante lo que estás diciendo, Sol. Excelente. Podemos hacer una segunda parte si quieres, pero no puedo dar más información porque es mucha. O sea, yo puedo alargarme si os interesa hacer una segunda parte. Hoy creo que ya es suficiente, es mucha información de golpe. Mira, por aquí preguntan si sugiero una charla sobre viaje astral y el por qué de las personas tienen tantas dificultades para realizarlo.
Yo es que no soy partidaria de viajes astrales, entonces no podría hacerlo, lo siento. Siempre lo digo, no soy partidaria de viajes astrales. Conscientes, cuidado, estoy diciendo, a ver, cuando todos por la noche hacemos viajes astrales, yo me refiero a hacer, no, es que no soy partidaria. Tal y como ahora mismo está, esos astrales de los que ahora he estado hablando, ese otro lado, todo este batiburrillo que hay energético, identidad, no soy partidaria. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Espera que me tire un poquito para arriba con el joystick porque... Vale, Mónica Fernández dice, luz y esfera, ¿podemos pensar en hermanos mayores, Sol? A ver, podemos pensar en hermanos mayores porque siempre hay seres que evolutivamente están por encima, están más avanzados o con la conciencia más despierta que nosotros. Pero por favor, no relacionéis hermanos mayores con los maestros ascendidos de la Hermandad Blanca, porque ya expliqué que tampoco son ciertos. Sí está la Hermandad Intraterrena. Ahí tenemos hermanos, como llamáis, mayores, podéis llamarlos así si queréis, que son estos seres que se han quedado aquí viviendo con nosotros, que están desde el principio del desarrollo y evolución de este planeta y de esta humanidad y que, por supuesto, nos aconsejan. En el vídeo que hicimos de las ciudades de quinta y sexta dimensión, ahí lo puedes ver. Y claro que están dispuestos a acompañarnos, a guiarnos y ayudarnos, ¿cómo no? Muy bien. Margarida nos dice, Sol, tengo entendido que el vocablo Jehová pertenecía a un dios dolomita volcanivo. Dios dolomita volcanivo. Sí, Jehová igualmente viene de toda esa tradición, igual que Yahvé. Yahvé luego derivó en Jehová y sí, Jehová es otro Dios de otra tradición. Exactamente, dices que, no te digo que no a lo que me dices, no sé exactamente de cuál es, pero sí sé que tiene que ver con la misma línea de creencias anteriores a los judíos y que los judíos lo adoptaron. Sí, tienes razón. Vale, vamos por la siguiente. Sol, Carolina pregunta, Sol, ¿por qué el número 7 aparece en todas las religiones? A ver, el número 7, en realidad el número 7 es un número muy mágico. Fijaros, si me voy a la... Ahora va a ser un poco conspiranoica. Si me voy a la línea de los sumerios, reptilianos Anunnaki, ¿cuál era su procedencia? En principio, ellos procedían, lo que son los que crearon en parte, ¿no? A estos... parte de la raza que crearon a estos Anunnaki, que tiene línea draconiana, venían de Pléyades, y Pléyades son siete estrellas, la llamaban las siete cabritillas, y de ahí el concepto de 7 como lo que es la plenitud. Empezaron por ahí, ¿vale? Pléyades, 7, origen de parte de esa raza que luego derivó en esos Anunnaki que luego nos trajeron. Pero claro, el 7 no es que sea malo, estoy hablando del origen. Luego, aparte, el 7 es como representaría lo que es el concepto de interiorización de todo lo aprendido para poder hacer un periodo de reflexión y de trascendernos, o como decir, o conectar con otro nivel superior de conciencia. Es como si fuera un ciclo, ¿vale? Entonces, pero la base, el principio está en esas 7 Pléyades, en esas 7 estrellitas. Vale, Soto nos dice, entonces, cuando alguien dice encarnar al arcángel Micael, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Canalizar será. Sí. Pues no sé, ¿con quién estará canalizando? Él sabrá. Cuando nosotros invocamos a Miguel, a Gabriel, a Rafael, pues vendrá Miguel, Gabriel o Rafael, ¿no? ¿Quiénes son? Ya lo sabemos. Ahora, cuando nosotros queramos invocar a un ser angélico, no le pongamos nombre. Simplemente una conciencia de luz de los planos superiores. Ya está. ¿Por qué tenemos que ponerle un nombre? Luego, si ellos sienten que necesitamos nombrarlos de alguna manera, nos darán una nominación, que en realidad es una vibración. Pero nada más. Ahora, como os digo, Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, son todos los servidores de él. Por tanto, están canalizando con esas conciencias, esos seres que proceden de esos lugares. Bueno, a ver, vamos por la siguiente Claro, pregunta. aquí hay otra, Luis. Y claro, y cuando entonces llamamos, por ejemplo,
pues no sé, a los nombres de los feos, de los ángeles caídos. Lo que pasa es que los ángeles caídos y los vigilantes no se llamaban como luego los han llamado, Lucifer, Satán, todo esto no eran exactamente así tampoco, ¿eh? Porque, por ejemplo, un vigilante era Daniel y fue uno de los caídos. Ahí va. Daniel era un vigilante caído. Entonces, nosotros podemos también conectar con Daniel y sería un ángel o un demonio. Ahí lo dejo. Claro. Luego hay una persona, Miguel Ángel Vesco, que dice, Sol, escuché Bené, una conferencia que canalizabas al arcángel Gabriel. ¿Sigues canalizándolo? No, yo he dicho que en principio estaba muy metida en toda, no reniego de mi aprendizaje, precisamente porque he estado en todo y he pasado por todo, es por lo que he ido poco a poco aprendiendo y llegando a donde he llegado ahora, ¿eh? Yo no puedo renegar de todo lo que he hecho. Sí es cierto que he tenido mensajes de supuestamente Gabriel, supuestamente Miguel, supuestamente Uriel. Claro, digo supuestamente porque supuestamente ángeles quería decir, ¿vale? Entonces, y los mensajes eran muy bonitos, sí es cierto. Y claro, cuando me he ido dando cuenta de todo este lío, me paré y estuve un tiempo de grandísima crisis, de decir, ¿con quién he estado conectando? Luego, poco a poco, me han ido explicando. Y ahí es donde he ido diferenciando entre lo que son estas entidades y lo que son esas conciencias de luz, ¿vale? Algunas de estas conciencias de luz, como nosotros en nuestra creencia los hemos llamado de una determinada manera, es cierto que hay veces que sí es esa conciencia la que viene, aunque, bueno, pues el nombre no es lo importante. Pero yo a partir de saber todo esto ya no he vuelto a nombrar a ninguno. Quiero decir, si quiero canalizar, si me dicen un mensaje, es un ser de luz de la primer rayo, segundo rayo, tercer rayo, cuarto rayo. Ahora lo que me hablan es de esos principios, de esas fuerzas que hablamos el otro día, Luis, esos principios, esas fuerzas que pueden llamarse energías dragón, o podemos llamarlo rayos, podemos llamarlo como conciencias, ¿vale? Principios derivados de la fuente, ¿vale? Con eso, ahí, sí. Lo otro no. Pero ya, bueno, pues esa parte mía, lógicamente, forma parte de mi aprendizaje. Y yo, pues como todo el mundo, pues no soy distinta. La historia es, vamos a aprender un poquito más, ¿no? Y mejor. Chloe Johnson nos dice, ¿recomendarías un libro para entender un poco más esto? Es que no hay un libro que os explique esto. Yo me he metido en la historia sumeria, historia judía, historia católica, historia musulmana, prehistoria, mitología griega, mitología egipcia. No hay un libro que os explique esto. Os tenéis que ir poco a poco sacando de aquí, de allá y de allá, que es lo que he hecho yo a lo largo de este tiempo, hasta que he ido ya llegando a todas estas conclusiones. O sea, yo todo lo que os aporto es de todo lo que he ido estudiando a lo largo del tiempo y sacando de acá, de allá y de allá, porque, pues eso, como me llaman mis maestros, ¿no? El ratoncito de biblioteca, porque me encanta estar entre libros y entonces, pues, además, parece como que tengo facilidad para llegar a los puntos. Se me abren los libros solos y entonces voy sacando y intersacando la información. No te puedo dar un libro, lo siento. Tendrías que irte mirando todo esto, la Biblia, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, todo. Y si no, como un amigo mío, la Biblioteca de Alejandría a la Wikipedia la llamo. Aunque también hay que tener cuidado porque también hay un poco de todo, ¿vale? En la biblioteca Las Pléyades también. También hay un poco de todo, cuidado, Luis. Ahí están todos los ángeles. Ay, madre mía, lo que he leído ahí, por Dios, por Dios. Ahí están todos los frikis del planeta metidos. Nosotros también, pero están todos. No solo nosotros, todos. Bueno, María Quesada nos pregunta, Sol, muchos que canalizan tecnología, merkabas y símbolos, en realidad están ofreciendo ayuda para limpiar energías de nuestro cuerpo y el alma. ¿No son energías densas o negativas entonces? Bueno, qué problema. Claro, el tema de la merkaba viene de... Nos ha llegado a nosotros a través de Drumbalo Melquisedec, que yo sepa, creo que el que nos ha llegado. Pero el concepto de la merkaba procede de Egipto, ¿eh? Es un tema que viene de mucho más antiguo y de Atlántida.
es un tema muy antiguo. Es un tema, Merkaba en realidad es nuestro vehículo multidimensional, que en origen el humano lo tenía y que cuando fue bloqueado y fue derivado a otra frecuencia inferior, lo hemos perdido la conexión. Pero eso es la Merkaba, no es ninguna historia extraña ni de acople de ningún tipo. Y luego está lo que es todos los poliedros, la geometría sagrada, que por supuesto cada uno tiene su frecuencia, su vibración, sirve para cosas determinadas, podemos trabajar con ellos y todo eso está bien, no tiene ninguna densidad para nada, ¿eh? Yo trabajo con la geometría sagrada y de hecho en protecciones energéticas les enseño a introducirse dentro de estos y a ponerlo en las casas y tal, porque tiene una frecuencia positiva, yo no le veo más. En realidad la geometría son vibraciones de un plano de sexta D, pero no mal, o sea, bien. Muy bien, Juno nos pregunta, entonces, ¿Metatron está ligado a Yahvé o Enki y esos dioses que buscaron ayudar a la evolución del hombre? A ver, si Yahvé es Anu o él, lógicamente todos derivan de él. ¿Quién se quedó al lado de Anu? Enlil. ¿Quién se quedó al lado del humano, de los ángeles caídos, de los vigilantes? Enki. Lo dice la historia sumeria, ¿eh? No estoy hablando de conspiranoicos, que es así. Punto. Ahora, Metatron. Metatron, yo tengo conflicto con Metatron, que es el que le dieron los tantos latigazos. Claro, porque por un lado te dicen que los nombres, los 72 nombres de Dios, del Dios Yahvé, tiene 72 nombres y todos terminan en On, curiosamente, como Metatron. Pero Metatron no es Yahvé, cuidado, ¿vale? Metatron es el que dicen que es el que está sentado al lado del trono de Dios, por eso se rebotó Yahvé o Anu y le dio los latigazos. Pero, ¿quién decían que también era el que estaba al lado de Dios? O el que era como Dios, Miguel. Pero, ¿quién decían que era el elegido de Dios, el más bello y el que estaba por encima de todos? Lucifer. Entonces, ¿cómo encajamos estas tres piezas? Si en las tres piezas la explicación que nos dan es la misma, ¿quién es quién? Pues no sé. Yo realmente, que Lucifer no es Luzbel, ¿vale? Luzbel. Ahora, según la mitología sumeria, Luzbel es Venus, el planeta Venus. Luego lo identificaron como ese ser maligno que cayó a la Tierra. Porque en realidad Venus no estaba donde está. Y esto ya voy a la astronomía, por eso digo que hay mucho más que añadir y que podemos hacer otro vídeo, porque si ahora explico esto ya me lío y me meto con astronomía, planetas ancestrales nuevos y es un lío. Pero vamos, quiero deciros que hay que deshilacharlo todo muy bien, ¿vale? Ahora sí es cierto que yo Metatron no lo relaciono con... No es Yahvé, aunque le estoy ubicando. Sí que todavía no le tengo claro, porque cuando yo le he sentido cerca me he puesto muy malita, así que lo tengo que ubicar a Metatron. Sol, entonces, cuando alguien dice encarnar al arcángel Michael, por ejemplo, ¿sería farsa o a quién está canalizando? Sí, eso lo has comentado antes, la pregunta está repetida. Perdón, que se me ha ido entonces. Si es una conciencia de luz, es una conciencia de luz, pero si tú llamas Miguel, Miguel es uno de los que están con él y él es Yahvé y Yahvé es Anu. Por lo tanto, vosotros discernir solos. A ver si te he dicho esta. Sol, entonces, cuando en la magia negra se invoca a Satán para maldecir, ¿quién es el que mueve esa energía? Es que estoy algo confuso con los satánicos. Claro, lógicamente. Por eso digo que es que hay mucho más que aclarar, porque yo ahora he intentado diferenciar lo que es un ángel de un demonio. Pero al final os he comentado el tema de los bajos astrales y esas entidades que están ahí viviendo realmente en esos bajos astrales, que algunos son entidades oscuras, algunos son todos estos que vienen de otras razas también y otros son seres creados por los miedos y todas estas energías densas de este plano planeta. Muchas de estas invocaciones en realidad son estos seres de los bajos astrales, que no tiene nada que ver con ningún Satanás, Lucifer ni nada, porque en realidad estos seres no son tales. Si queréis, en la segunda parte me enfoco mucho más a aclarar lo que son realmente los demonios que nosotros nos han contado, el tema de las invocaciones, toda esta parte
podemos desarrollarla más si queréis en el otro vídeo para que os quede más clarito, ¿vale? Pero aquí en todas estas invocaciones y los satánicos son mucho proyecciones de todos estos bajos astrales, de todas estas entidades creadas, de este egregor planetario y que realmente son seres que se les ha dado vida. Algunos también están en relación con, hablan también, por ejemplo, en la magia de... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, el hijo de David! Luis, Goliat. el hijo de David. Vale, el que hizo la magia, Sí, espérate, por eso yo también me quedo en blanco. Bueno, estaban con los 72 genios, los genios que él podía, los tenía sujetos que en realidad decían que eran los 72 demonios, que es de donde derivó la magia goética, ¿no? ¿Goetia? Goetia, sí. Goetia. Vale, aquí están los Salomón. Salomón, sí. Salomón. Porque claro, Salomón le ponen como que era, Que no me venía lo de Salomón. A mí tampoco, no quería que lo dijéramos. Pues mira, Salomón le ponían como alguien muy justo, ¿no? Con el tema de la mujer, las dos mujeres que no partieran por la mitad al niño, pero Salomón hizo la magia goetia, que es una de las magias más potentes, y trabajaban con los 72 demonios, que en realidad eran los 72 genios de la Cábala, que tiene que ver con los 72 nombres de Yahvé, que sí vamos hilando. Bien, bueno, pues que es muy complejo todo esto, como digo, y que podemos hacer algo más otro día. Y nosotros conocemos quién trabaja esa magia, Y es muy peligrosa. Muy peligrosa. Y porque está linde. Y cuidado para dónde vas. Claro, sí. Y luego además tiene también el concepto que también viene de Sumer y toda la zona árabe, Irán, Irak, porque en realidad todas las religiones, si os des cuenta, es Irán, Irak. Irak, que es la zona de Sumeria. Irán, o al revés, Irán es la zona de Sumeria e Irak. ¡Ay, qué lío! En un momento se me ha liado el planeta, el mapa. Bueno, y la zona de los mazdeístas son los otros, mazdeísmo y Sumeria son Irán, Irak, de ahora, ¿vale? Y de ahí viene todo esto. Bien, y ahí estaba el concepto de genio. Genio eran seres que eran espíritus astrales, con los cuales se podía trabajar y que tú los podías enfocar hacia donde querías, para una cosa o para otra, para bien o para mal. Eran neutros. Y está el concepto de lo del genio de la lámpara famoso de Alibaba, los 40 ladrones con la famosa lamparita y el genio. Bien, pues esto es la magia goetia. Estos son los 72 genios que están capturados en esos botecitos, lamparitas, etcétera, y que Salomón trabajaba con ella y luego derivó en el grimorio, famoso grimorio de él, y luego todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sí podemos derivar el concepto de demonio. De ahí, de diablo, perdón, o de seres oscuros, de esos 72 genios, pero qué curiosos que están en relación con los 72 genios de la Cábala y los 72 nombres de Dios. Bueno, por aquí dicen que revele el nombre, que si esto es secreto. Sí, a ver, no vamos a dar nombres porque no es cuestión de nombres. Simplemente es una magia que existe y que, bueno, que en algunas personas la hacen, pero no por hacer esta magia una persona tiene que ser mala, cuidado, porque se pueden utilizar para hacer mucho bien, para proteger y tal. Pensemos que estamos en la Tierra, en un planeta de tercera dimensión. Todo lo que tenga que ver con magias, energías de este plano planeta, de la Tierra profunda, que no es magia negra, sino que es la magia de la Tierra, nosotros podemos manejar los 4 elementos y hacer trabajos muy fuertes para beneficiar muchísimo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que la persona que utiliza esos elementos lo haga para hacer daño. Pero no son los elementos, es la persona, la intención que pone, cuidado. Bueno, pero este es un gran amigo nuestro y lo utiliza para hacer protecciones y cosas guays. Y yo lo he probado y funciona, con lo cual tampoco es ningún problema decirlo, porque tanto tú como yo hemos trabajado la magia y la magia no es buena ni mala, sino quien la canaliza y de la manera que lo canaliza, ¿no? Y si se dedica a hacer cosas malas, pues le vendrá rebotado por 10 y entonces ya es su problema, es su historia. Entonces, Mariana nos dice, Sol, ¿podrías hablar un poco más de Lilith? A ver, Lilith, sí. La demonia, ¿no? Supuesta, pobrecita. Sí. A ver, Lilith en realidad nos hablaría de lo que es el poder de la... Lilith representa a la mujer. Eva no es la que representa a la mujer. Eva es la mujer sumisa. Lilith es la mujer independiente. Lilith es la que es el igual al hombre. Fijaros si es importante cómo la tradición y la cultura han hecho de Lilith un ser demoníaco y de Eva la mujer a imitar.
cuando Eva representaría eso, la mujer sumisa. Por tanto, Lilith es el poder de la mujer, el poder femenino, que luego lo puede también manifestar un hombre, igual que una mujer puede manifestar la energía masculina, ¿vale? Pero si nos vamos a conceptos o personajes, bien, Lilith representaría ese poder de la mujer, esa capacidad de decisión, de si quiere decidir estar en compañía, lo está, y si quiere decidir estar en soledad, lo está. Esa capacidad de decisión de si quiere engendrar hijos, los engendra, y si no los quiere engendrar, no los engendra. No con la obligación de que por ser mujer hay que ser madre. Lilith no es el concepto de madre, es el concepto de mujer, el poder de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Eso es lo que representa Lilith. Nada malo. Muy bien. Bueno, Álvaro nos dice, Sol, ¿cuáles son los pasos para poder despertar y salir en sueños conscientemente? ¿Volvemos a los viajes astrales? Eso no se hace. No, corazones, yo lo siento, no me preguntéis de viajes astrales. No soy partidaria, no puedo dar algo que a lo mejor diréis, bueno, tú dalo. Desde mi punto de vista y honestidad personal, no puedo dar una herramienta que si no está bien utilizada, pues puede dañar. No. Muy bien. Álvaro dice, Sol, ¿tú qué opinas de Caballo de Troya según tus experiencias en planos superiores? ¿Estos coinciden? No. Caballo de Troya, y me imagino que son los libros, ¿no? Sí. Del Caballo de Troya. Yo creo que sí. A ver, el Caballo de Troya, no hay nada mejor en este mundo que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Porque eso te hace poder llegar a ser alguien súper famoso y que hace... Hubo mucho follón con el tema del Caballo de Troya, el primer libro, porque realmente fue una copia en parte de la información de Urantia, que además Urantia es un libro que fue un experimento de un psiquiatra con una de sus enfermas que era esquizofrénica. Experimentó con ella con LSD y salió Urantia. Parte de esa información, que mucha gente la ha seguido, incluso que gente pues que lo toman como la base también y luego creen han dado informaciones tanto de esto como del origen del planeta, de otras razas, de extraterrestres y tal. Bueno, vale. Creer en Urantia, yo no. Hay cosas que son ciertamente de valor, pero poca cosa. Bien, pues entonces, como digo, él empezó con esto y luego siguió, no aceptó que realmente era una copia, él siempre dijo al principio que era una novela. Pero luego empezó diciendo que era una información que a él le habían dado, que le había venido, no decía de dónde, y luego ya pasó a decir que a él le llevaban, le transportaban, como si fuera una máquina del tiempo, le transportaban a los tiempos de Jesús y le dejaban ver lo que realmente pasó. Fue como modificando su historia, adaptándola a la necesidad de poder seguir manteniendo, ¿no? O alimentando la fama de los libros de Caballo de Troya. Pero yo que he leído algunos libros, es que no hay por dónde cogerlos. No, a mí yo leí el primero un poco y ya me cansé. Tenía un amigo que se lo leía todo, me los iba contando. Y yo entre ese, y el Durantia lo tengo, el Durantia también lo tengo, pero tampoco soy capaz de comérmelo entero. O sea, llega un momento que cuando no te resuenan según qué cosas, lo dejas de lado y se acabó, ¿no? Siempre digo que en todos los libros canalizados hay una pequeña parte de verdad, pero la mayoría suele ser imaginario de la persona. Y entonces no se puede sostener. Y tiramos mucho de libros muy en esta línea, de que son canalizados, y hoy en día nos estamos dando cuenta de que no, de que la historia no va por ahí. Entonces... Pero fíjate, lo que he comentado también al final, el tema de que muchos canalizadores cogen la información del segregor planetario, de esas ideas, sueños, imaginaciones, deseos, y en parte también parte de información de estos supuestos ángeles o seres extraterrestres que se ponen, por ejemplo, como un pleiadiano guapísimo, y como he dicho, los draconianos vienen de las Pléyades, del sistema maya. Bueno, entonces, y los Anunnaki también el origen, una de las tablillas donde viene el Duku, que es el planeta de origen de ellos, están las Pléyades, aunque luego también estuvieron en Orión, pero al principio estaban las Pléyades. Vale, y no son precisamente nórdicos, ¿vale? Entonces, toda esta información está acumulada en ese registro, en ese egregor.
Y de ahí es de donde salen todos estos libros, mucha información de estos libros, como digo, ¿eh? Y otras, bueno, pues le añade el canal cosas y luego de otras entidades que pueden estar de acompañamiento. Pero bueno, ahí está. Como digo, todos estos libros para mí no son más que programaciones mentales para el humano, para seguir manteniéndole en el error, pues como una Biblia más, porque a fin de cuentas todos estos libros, aunque estén mucho dentro de la línea New Age, siguen considerándose la Biblia. Es decir, el único libro que dice la verdad. Perdona, no es diferente un libro del conocimiento, un libro de Urantia, un libro de las claves de Enoch, uno de los milagros, etcétera, con una Biblia, un Corán o unos Vedas o otros libros de por ahí, o una Vesta, que es el libro de los más deístas. O sea, ¿qué estamos haciendo? Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Qué guapo. En una meditación, es el Sputnik, en una meditación en la que pregunté el nombre de mis guías, lo que recibí fue Uriel Muriel. No soy religiosa, ni voy en el camino de los ángeles ni arcángeles. ¿Quiénes me dijeron esos nombres? A ver, depende de dónde estuvieras cogiendo la información, corazón. Es que ahí habría que mirar el mensaje, porque luego los mensajes, la energía, se percibe quiénes son. Yo con que me lean un mensaje sé perfectamente por la energía que capto, ¿no? De qué lado rechina, ¿no? De qué lado es, ¿no? Aunque no sea religiosa, pero yo tampoco lo soy. Yo no soy ni católica, ni musulmana, ni nada. Yo cojo, como siempre digo, voy recogiendo toda la información que me resuena y con eso me quedo, ¿no? Y por eso sé que en todas las religiones también hay una parte que es válida, ¿por qué no? Pero estamos dentro de una línea occidental en la que Uriel, Miguel, Gabriel, etcétera, igual que en la línea New Age, pues es conocida. Entonces, para ti era un nombre fácil. Tendrías que mirar o chequear cómo es esa energía y realmente qué era lo que yo hacía cuando canalizaba. Me conectaba y por 3 veces, el 3 es la manifestación de una realidad, ¿no? Por 3 veces obligaba a esa entidad a decirme su nombre y si no era cierto, la tercera no podían volver a repetirlo. Entonces, eso puedes hacerlo tú también, pero vamos, si no leo el mensaje no te podría decir exactamente cuál es el motivo de esto. Bueno, nos están preguntando aquí. Es otra cosa. Es cierto también que muchos de los ángeles caídos también, lógicamente, sus nombres también terminan en él, la mayoría de todos. Y otros seres que son de otros planetas también terminan en él, pero no porque sean seguidores de él, sino porque su nombre es con lo que resuena o la forma de vibrar o la forma de resonar es así. O sea que bueno, pero sí es cierto que Uriel y Muriel son dos arcángeles. Claro, aquí una de las dudas que se están formulando a través del chat, y ya lo hago como pregunta generalizada porque me han preguntado como 5 veces diferentes, entonces es que nos hables un poco del Jesús verdadero, no el de la Biblia, no el católico, no el apostólico, si eso es real, ¿no? O sea, la gente se está quedando, y si claro, si el niño Jesús, cuando fue dicho que fue un arcángel el que lo anunció, entonces ¿quién era ese arcángel? ¿Era Yahvé? O sea, están saliendo ese tipo de dudas. Claro, ahora salen todas las dudas del mundo y es lógico, porque ahora saltarán, claro, a la Virgen María, vinieron los arcángeles de Yahvé a prepararla para que pudiera tener a su hijo. Eso es lo que cuenta la Biblia. A ver, volvemos a las interpretaciones, ¿vale? En los evangelios apócrifos se dice que a la Virgen María por las noches venían a alimentarla con un néctar para prepararla para tener a su hijo. Cierto es. Pero no se habla específicamente de que fueran Yahvé. Si estamos hablando que ya en esos tiempos estaban muy divididas las dos partes de los de Yahvé y los de no Yahvé, pues no le veo el problema en que pudiera haber una ayuda hacia esa mujer para poder tener a ese hijo. Jesús en realidad no es el Jesús que nos ha contado tampoco exactamente la Biblia. Jesús en realidad no creó ninguna religión. Había un vídeo que está pendiente que hagamos, Luis, que es el verdadero mensaje de Jesús y Magdalena, ¿no? En realidad era un iniciado, estaba ahí pendiente, ¿no? Este lo tendrías que dar en la ruta de María Magdalena y yo grabártelo. Exactamente. Entonces, 2 horas de donde vivo yo, ¿eh? Entonces,
Él realmente era un iniciado. Jesús estudió en Egipto, estudió los textos de la India, estudió en las escuelas iniciáticas esenias, es decir, barajó también toda una gran cantidad de sabiduría y de conocimiento de grandes maestros. Todo eso luego le hizo ser un iniciado, que fue lo que comunicó a los próximos, que él no los llamaba discípulos, eran sus hermanos, no había diferencia, ¿vale? Entonces, no llegó a ser como la mesa redonda de Arturo, pero para él no había diferencia tampoco. Entonces, claro, ese concepto religioso que ha llegado a nosotros viene de Pablo. Pablo fue quien inventó, y eso está en la historia también, Pablo fue quien inventó al Jesús, modificó, acopló, ¿vale? Al Jesús que ha llegado a nosotros. Cuando Pablo ni siquiera conoció a Jesús, ¿vale? Pablo, el seguidor de Jesús, del ministerio de Jesús, cuando Jesús se fue, aparentemente murió en la cruz y se fue, en realidad se fue a la zona de la India y Magdalena a la zona de Francia, se separaron ahí. El que siguió el ministerio allí en Israel fue, porque realmente es donde tenía que haber seguido, lo que es la enseñanza de Jesús, aunque un poco derivada, muy judaica, con mucha influencia judía, era su hermano Santiago. Él fue el que estuvo ahí siguiendo, como digo, este ministerio y donde se supone que se tenía que haber seguido la iglesia, bueno, con la enseñanza. Bien, no la iniciática, sino la mezcla con el judaísmo, era una especie de mezcla. Entonces ahí es donde apareció Pablo diciendo que por qué no enseñar a todo el mundo el mensaje. Bien, y en una reunión que hubo entre ellos, pues Santiago aceptó lo que Pablo dijo y ahí empezó esa modificación. Bien, después viene el tema de que entre los viajes que hicieron sus discípulos, Pedro llegó a Roma. Mentira y gorda. Pedro nunca fue a Roma. El tema del Vaticano y el tema de la Iglesia es una creación en el Concilio de Nicea por Constantino. Constantino, que luego él se erigió al mensajero de Dios, el segundo Mesías. Y fue el que creó realmente, el que sacó ese Nuevo Testamento, el que colocó todas las piezas para que se acoplara esa parte del mensaje de Jesús, pero de lo que él quería, que eran esos 4 evangelios y el Apocalipsis, junto con lo que estaba en el Antiguo Testamento para organizar la Biblia, ¿no? Lo que luego fue la posterior Biblia. El resto de los escritos de los evangelios y escritos de la historia de la época fueron retirados como apócrifos y perdidos en el tiempo. Ya está. Muy bien, el doctor Enki, amigo que está llevando también el control del tema, junto también con sus compañeros. Nos ayuda el doctor Enki. Ahí está, los controladores del tema del chat. Nos dice, Sol, ¿qué piensas sobre Kolob, el famoso planeta mormón, donde supuestamente reside Jehová Elohim? Gracias. Me has pillado. Me has pillado. Espérate que lo apunto. Para la próxima lo digo. Apunta, Luis. Porque no lo he mirado, no lo sé, no podría responderte ahora, me has pillado, Enki. Enki malo. Mira, por el chat interno. A ver, no lo puedo saber todo, ahí queda, ¿no? Vale, pregunta, Kolob, vale, el famoso planeta Mormón, donde supuestamente, vale, lo miro. Vale. Claro, es que el concepto Elohim, que no es lo mismo que Nefilim, el concepto Elohim que luego pone en la Biblia como Jehová, Elohim, también ponen como Yahvé, Elohim. Elohim viene de el Oim, el creador, ¿vale? El principio, eso sí lo puedo responder, ¿vale? Pero ya de que vengan de Kolob, de Kolob, que es un planeta mormón, eso no lo sé, eso lo investigo, ¿vale? Pero lo del tema de Elohim sí es el creador. Fijaros que si es el creador, Elohim es el creador, que es Jehová, que es Yahvé, que es el Dios creador. Luego a los dioses, a los 7 arcángeles también los llamaban los Elohim. Aquí hay también otra desviación. Y aquí hilaría esta parte de la parte judaica con lo que es la parte oriental, con los kumaras. Los kumaras, es para los orientales, eran 7 también, y eran los 7 dioses creadores. Fijaros, volvemos, 7 kumaras, 7 arcángeles, 7 Elohim. Y decían que estos 7 kumaras venían de Venus, y Venus
es lo que según los sumerios llaman Luzbel. Tema para otro vídeo. Ujú. Y el de Cristo ya te lo están exigiendo para allá. O sea, ¡Guau! Cristo y María ¡Otro Magdalena. día! Hoy no hablo de la... No, para el próximo. Dicen que a ver de las preguntas hagas ese. Dice, fuera preguntas y haz ese. Es lo que están diciendo, ¿eh? Yo solo te digo lo que dicen. De todas maneras, está Enki, y aquí hay una serie de amigos que nos siguen habitualmente, ¿no? Que hay muchos que tienen muy buena información. Un día tendrían que salir ellos, les damos el enlace, que entren con nosotros y hagan tertulias con nosotros. Que den un poco la cara, que siempre están escondidos con nombres supuestos, con fotos supuestas, ¿no? No sabemos quiénes son, a lo mejor son profesores, son gente muy importante, gente que tiene unos estudios, unas bases bastante buenas dentro de este mundillo. Entonces podrían salir de vez en cuando también un poco a la palestra y que dieran un poco su opinión, ¿no? ¿No te parece, Sol? Sí, encantada. Sí, sí. El afán de protagonismo no tengo ninguno, o sea que encantada en compartir. Además, me encanta aprender. Cuando pasan informaciones siempre lo agradezco mucho porque, lógicamente, yo todo eso me lo quedo, me lo apunto. Es que es lógico. Sí, pregunta, Luis, ¿cuántos vídeos se van a realizar? No tenemos un número porque Sol hace por su canal, luego nos los pasa y lo ponemos en Caja de Pandora y que habréis visto que hace 2 días pusimos 2, que ella está en su canal, los podéis ver en su canal y si no en Caja de Pandora y si no los que vamos haciendo habitualmente con Sol, que tenemos pues para este año seguro, todo el año pues cada 15 días, 3 semanas, a veces un mes y las cosas se complican, vamos haciendo un vídeo, o sea, tampoco es un... O sea, no hay un número específico, sino hasta que nos aburramos. Hay muchos temas. ¿Será por temas? Yo te digo, y Sol lleva con nosotros muchos años, con lo cual ella por su cuenta y nosotros cuando la llamamos, pues ahí tenéis para aburrir. Y al que no, que entre en su canal y en el mío, que hay vídeos muy antiguos de Sol, de Rompiendo Mitos, anteriores a Rompiendo Mitos, cuando hicimos los primeros viajes, que ya hablábamos de cosas kármicas y vidas pasadas, identidades y cosas de todo tipo. Entonces, os animo, ¿no?, a que veáis esos vídeos porque ahí también hay mucha información un poco más de hace un tiempo, pero que todavía está muy válida. A ver, doctor, estoy leyendo, pero no veo aquí que ponga nada. Otra pregunta más y ya, que son las 11. Vale, te hago la última pregunta y cerramos. Venga. ¿Vale? Me quedan 30 más, pero que las hagan el próximo día, que es el día de las preguntas. Próximo día. A ver, pregunta. Esta te la voy a hacer porque me ha gustado. Sol, ¿por qué las diferencias de colores de piel, orientales, amarillos, de colores blancos, etc., somos mezcla de varias razas según el lugar geográfico de cada uno? A ver, la raza original planetaria al principio, cuando fue creado el primer hombre, era raza negra. Le llamaban las cabezas negras, además. Como peyorativamente, ¿no? Como venían de estas razas, pues lo llamaban así. Y luego fueron mediante otras clonaciones derivando hasta llegar a la blanca. Porque era como, a ver, la raza blanca, no porque seamos ni más ni menos, cuidado, me estoy refiriendo a cómo pensaban estas razas extraterrestres que nos formaron, ¿no? Para ellos, su mayor regente eran los albinos, los dracos albinos, que eran los ¿cómo lo llamaban? ¿Babar? Bueno, ahora no me acuerdo, no sé qué Babar. Bueno, esta raza blanca, que yo los he visto además, son enormes, para ellos es como que lo superior, ¿no? Lo supremo. Entonces querían que esta raza negra, que para ellos eran los servidores, derivara en algo más parecido a lo que eran sus reyes, su realeza. Entonces terminaron siendo blancas. Pero luego, ¿qué pasa? Que también es cierto que influyó mucho, bueno, pues todas las mezclas que se fueron haciendo entre medio, los climas, que no todos, que sí es cierto que algunas de las razas que hay aquí son híbridos posteriores, hibridaciones posteriores con otras razas añadidas. Por ejemplo, de Venus se considera que era una raza roja y derivó a la parte de la zona de los indios. A ver, las distintas razas proceden de distintas mezclas, pero lo que es la primaria básica de lo que se considera el humano más simple, sencillo, Adán y Eva, si queréis, era esa raza negra que luego fue poco a poco evolucionando hasta llegar a las distintas variedades en las que, como digo, tanto por mezcla como por clima, por adaptación, bueno, pues fueron haciendo sus mutaciones posteriores. El público que me lo explique. Muchas gracias. Muchas La gracias. verdad es que son un encanto. Bueno, antes de cerrar, Ruta María Magdalena y Grecia, os podéis apuntar ya.
El que quiera también se puede apuntar ya para Egipto para fin de año. Y México lo tenéis en julio con Sola Insa, pero también Sola Insa estará próximamente también en Argentina, lo que no me acuerdo para qué mes, Sol, ¿te acuerdas? Noviembre. Noviembre. Para noviembre estará en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, eso es lo que de momento sabemos seguro, que se harán más cosas porque el camino se va abriendo y ya tenemos nuevas propuestas, nuevos lugares, pero claro, poco a poco porque Sol este año tiene la agenda a tope. O sea, a tope, ya no puede más. Si le hacemos más cosas, la explotamos y nos mata. Te mato, te aseguro que sí. Entonces, yo creo que con esto, el que nos quiera seguir, nos va a seguir viendo en el canal de Sol, su YouTube, con los vídeos que va haciendo a menudo, que luego los vamos pasando a Caja de Pandora. Y seguiremos, pues, yo creo que tenemos que de aquí a 15 días otra vez con Sol para el siguiente de preguntas. Entonces, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Sol, por esta velada que nos has dado esta noche especial y en la cual ha sido pura investigación y nada de canalización, que nos la habían preguntado. Pura investigación. Pura investigación. No, ahora, yo en este tipo de temas, lo he dicho ya, no meto nada de opinión. O sea, una cosa es lo que tú investigas, los documentos que hay, la historia que hay, y otra cosa es la interpretación que tú le das. Yo no quiero interpretar. O sea, yo lo que quiero dar es datos objetivos. Luego que cada uno con ellos haga lo que considere adecuado, pero considero que nos merecemos, a estas alturas ya, saber la verdad, o por lo menos la historia, la procedencia de todo lo que ha llegado hasta nosotros. Luego ya cada uno que haga con ello lo que quiera. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. Pues venga, familia, a dormir y el que es por la tarde, que disfrute de la cena, compañía, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.